Hola, ¿cómo están? Shalom a todos. Shalom, Espero que sea un día bendecido para cada uno de ustedes. Y hoy día vamos a estar en un tiempo más de este café con raíces, con aroma Torah. con aroma a Torah, Amén. ¿cierto? Y compartiendo un poquito de la aliyá número 5 de esta parashá Terumá, Terumá. que significa una porción elevada, ¿cierto? Una ofrenda separada, ¿ya? Y vamos a estar desarrollando algunos elementos del tabernáculo, ¿ya? Y vamos a aprender un poquitito de algunas conexiones y significados que tiene esto. Amén. Así que vamos a orar para que siempre sea el Espíritu que nos dirija y nos enseñe y nos abra nuestro corazón. Amén. 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 Padre eterno, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos dejaste instrucciones, indicaciones de cómo vivir. Padre, como tú diriges a tu pueblo. Padre, gracias por las instrucciones que también estamos leyendo en esta porción. Y te pedimos que cada día haya más revelación para nosotros, que mayor entendamos lo que tú nos estás, Padre, enviando, mandando, y que también podamos serlo activo en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien, y leemos entonces, esto está en Éxodo 26, del 31 al 37. ¿Qué Amén. nos dice? Dice, también harás un velo de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén. 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 Entonces aquí estamos hablando un poquitito de lo que es el velo y principalmente los elementos que van entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Habla del velo azul, púrpura, carmesí. Todos estos elementos también, bueno, tienen un significado, ¿cierto? Amén. El azul, el púrpura, el carmesí, nos hablan también de 3 dimensiones, ya que sabemos que todos los elementos del tabernáculo tienen un significado y nos hablan de Yeshua, ¿ya? De su obra, o sea, todo el tabernáculo, todo el santuario, todo lo que allí había nos habla de un objetivo, de un propósito, ya, de un elemento que nos habla de la obra de Yeshua, ¿ya? Precisamente todo ese servicio al sacerdocio ya era para ministrar a Dios y permitía también que la presencia de Dios se manifestara en su pueblo. Amén. Entonces vemos allí que este velo era de azul, púrpura y carmesí o escarlata. ¿No? El azul corresponde al color del cielo, la color del divinidad, la deidad. uh-huh. El púrpura es de la realeza. La realeza. Y el Y la escarlata escarlata o el carmesí representa, bueno, el pecado, claro, la humanidad, la sangre, el la pecado. sangre. Claro. Eso también nos habla de 3 niveles en Yeshua. Un nivel en el cual vemos la dimensión como rey, la dimensión como sacerdote y también la dimensión de profeta. Obviamente la de sacerdote o la de la redención, ¿cierto? Con el color carmesí o escarlata,
el púrpura, que tiene que ver con la realeza, su dimensión de rey, y la de azul, que podríamos relacionarla con su profecía, con el profeta. Divino. Porque él tuvo esos 3 ministerios. Exacto. Así que, y ahí también vemos su obra hoy día. Amén. Su obra en medio de su pueblo. Amén. Después, ¿qué es lo que importante dice? igual que, bueno, el púrpura es una mezcla de los 2 colores, del azul y del carmesí. Entonces, también representa a Yeshua, que es el camino que une a lo eterno como del humano. Claro, la unión del cielo, ¿cierto? O el acercamiento del cielo al hombre. Por eso es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso que me llama la atención que dice con lino torcido, con lino como enrollado, torcido. Claro. Es porque eres la unión. Amén. Amén. Exactamente. Y tenemos también allí que este velo en hebreo es parojet, que significa partición y separación. ¿Ya? Y este velo, ¿cierto?, representa el cuerpo del Mesías. Yeshua siempre habló de que su cuerpo sería partido. Y vemos también que cuando él muere, el velo se parte, se rompe. Era un velo muy resistente, era la verdad un velo que no se podía cortar fácilmente. No era como colocar una tijera y cortarlo. O sea, era muy grueso. Era 400 caballos de fuerza, algo así. Era claro. La fuerza que debiera para poder romper. Es una cosa impresionante. Creo que ni siquiera tomándolo, claro, entre caballos de los bordes lo podían romper. Era algo realmente, por eso fue algo sobrenatural. Sí. Lo que ocurre allí. Entonces también la Escritura nos habla de que su cuerpo fue partido por nosotros, como un velo. Así como el velo se partió, así también su carne fue partida para que nosotros podamos tener acceso a ese lugar santísimo. Y eso está en Hebreos 10, 19, 20, que dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces vemos ahí una relación de lo que es este velo, los colores que tenía, el significado que tiene cada uno de esos colores, y también vemos cómo ese velo, cuando Yeshua muere, se parte, se abre, dejando este acceso al lugar santísimo, que era el acceso que solamente el sumo sacerdote podría tener. Y que Yeshua, como nuestro sumo sacerdote, hoy día ministra e intercede por nosotros delante de Dios. Y hoy día nosotros también pasamos a ser sacerdotes que ministran el lugar santo, donde están allí los otros elementos como el candelabro, la menorá, ¿cierto? El altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición. Claro. Un poco reforzar lo que decía solo lo del velo, porque cuando en el caso mío entendí esto, veía que uno cuando lee la palabra, y la palabra para nosotros velo es como un visillo, es como algo muy delgado. Claro, un velo es algo como que casi se ve hacia adentro. Exacto, algo muy delgadito, incluso los visillos se queman y se rompen con mucha facilidad. Sí. Entonces, como a veces no tenemos como la profundidad de entender lo que significa o de cómo ver, uno dice, bueno, se partió el velo, se arrancó, se abrió, se descendió. Pero cuando esto sucedió, porque esto fue en base cuando él muere, ¿cierto? Y dice que hubo como un terremoto en ese lugar y el velo se rasgó. Como explicábamos, era un velo tan grueso que era imposible de que en algún momento eso se pudiera romper. Correcto. Entonces fue una muestra tangible de algo completamente divino que ocurrió ahí, porque no podría haber sido de otra manera que no haya sido divino. Claro. Entonces, para los que estaban ahí, fue una muestra. Fue muy impactante. Exacto, fue una muestra tan grande de quién había muerto y de qué es lo que había ocurrido ahí, que no había duda de que él era el Mesías. Y también de alguna manera, abriendo el lugar santísimo, ya no había entrada de ningún hombre como sumo sacerdote. Claro. Porque Él es ahora el que intercede y el sumo sacerdote que se presenta por nosotros. Entonces, de alguna forma deja invalidado ese lugar, ¿cierto?, físico,
con una entrada de un hombre, como un sumo sacerdote, y nos deja obviamente en un nuevo En ese tiempo milagro. y en una nueva dimensión también. Exacto, porque hoy ese día. milagro que en verdad solo es divino, hoy día solo es divino que nosotros podamos entrar, ser claro. parte del pueblo. No, y tampoco, claro, como tú decías, un velo a veces uno se imagina un visillo. En nuestro idioma un velo es algo incluso que se puede ver al otro lado. Pero no, pues ese velo, ese parojet, ¿cierto? Era una separación que no permitía ver nada hacia adentro. Y tampoco se podía entrar cualquier persona. Y ese lugar, ¿cierto?, era el que tenía el arca, ¿cierto?, del pacto. Ahí en el texto también habla de unos querubines. Exacto. Y habla precisamente de 2 querubines que tenían que estar sobre el arca. Lo que también representa, por lo que decía y como también lo que iba leyendo, representa también los querubines que van guardando el árbol de la vida, porque son cosas sagradas. Claro. Entonces guardan también. Sí, porque lo que pasa es que ahí hay una conexión con lo que pasa en Adán. O sea, hay 3 niveles. Exacto. Siempre en la Biblia vamos a encontrar 3 niveles, así como lo vemos en el tabernáculo, el atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. También vemos que en el principio el hombre fue tomado de la tierra, fue puesto en Edén, pero fue colocado en un lugar especial de Edén, que fue un jardín. ¿Ya? Entonces el jardín es el nivel más íntimo que Dios tenía. Decía que Dios incluso se paseaba por ese lugar. Entonces ahí tenemos 3 niveles. Tenemos el jardín, tenemos Edén y tenemos la tierra, hacia afuera. Y el hombre fue sacado del jardín y fue expulsado al lugar más externo, en la tierra. Y ese lugar quedó separado, ¿cierto?, por querubines. Entonces vemos también aquí en el altar, en el tabernáculo, ¿cierto?, que todavía no es templo, en el tabernáculo, que este lugar tiene el más íntimo, tiene 2 querubines, que también están resguardando algo santísimo, que es el arca del pacto, que en su interior, ¿cierto?, va a contener las tablas de la ley, de la Torá, claro, el maná y la vara de Aarón, que son elementos, bueno, no vamos a ver ahora, pero son elementos que nos hablan de una relación íntima con Dios. Así como Adán tenía una relación íntima en el jardín, en el huerto, y hubo una separación, precisamente los querubines trajeron una separación en las cuales ellos ya no podían entrar. Entonces vemos que ahora podemos nosotros tener nuevamente el retorno, el regreso a ese lugar íntimo, a ese lugar santísimo, donde vemos nuevamente estos querubines, y después con Yeshua vemos este lugar abierto para que podamos nuevamente entrar a ese lugar de intimidad con Dios. Amén. 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 Qué profundo. ¿Qué otra cosa allí? A ver si tienes el texto dice, el texto, ahí está. Dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, ya que el velo os hará separación, parojet, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ahí está, el propiciatorio, ¿cierto? Era la cubierta ya del arca, que era, por así decir, la cajita, claro, ¿cierto? La caja que contenía los elementos, y el propiciatorio era el lugar donde se derramaba la sangre de sacrificio del cordero o el chivo, ¿cierto?, que era sacrificado en Yom Kippur. ¿Ya? Ese que es una vez al año, claro. Que hablaba de la redención. De la redención, del perdón de los pecados, sí. Entonces ese propiciatorio era ese lugar que cubría y obviamente también cerraba el arca del pacto. ¿Qué más dice? Bueno, dice que con respecto al versículo que habla sobre detrás colocarás detrás del velo del testimonio, ¿ya? En Hebreos también tenemos algo importante. Dice en Hebreos 9, 8 al 9, dice: queriendo el Espíritu de Santidad dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que la primera habitación permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que de alguna manera al quedar este lugar abierto, expuesto, ya no había separación y se invalidaba el sumo sacerdocio. Se invalidaban, ¿qué más? La acción de los sacerdotes. Amén. Y se invalidaba también los sacrificios. Amén. Entonces, cuando muchas veces no entendemos y creemos que se nos enseña de que Yeshua abolió, ¿cierto?, la ley, en realidad lo que él hizo efectivamente, tomó en su cuerpo 3 cosas. El sumo sacerdocio, tomó la ofrenda y también tomó en su propio cuerpo el templo. Entonces, todos esos elementos quedaron de alguna forma invalidados físicamente. Claro. Porque hoy día tenemos un templo espiritual, tenemos un sacerdocio espiritual y también tenemos una ofrenda espiritual. Entonces, todos estos elementos se siguen practicando, pero ya no físicamente. Porque por eso dice que los sacrificios no tenían poder para transformar una vida, solamente servían para el perdón y la expiación de los pecados, pero no tenían poder para transformarnos y realmente librarnos de la ley del pecado. Exacto, la condenación finalmente de la muerte. Claro. Entonces, pero ahora el sacerdocio en Yeshua, el templo en Yeshua y la ofrenda de Yeshua es así que tiene poder para transformar nuestras vidas y nuestro cuerpo de una vez para siempre. Amén. Entonces eso tiene mucho significado. Es muy importante entender que no es que la ley esté abolida, los mandamientos estén abolidos, sino que esta acción, este sistema de justicia que Dios tenía, porque finalmente todo este servicio era un sistema de justicia para redención y perdón de nuestros pecados, hoy día lo toma Yeshua. ¿Para qué? Para que ahora nuestros pecados sean perdonados una vez y para siempre. Y aún más tengamos el poder de ser transformados para yo no pecar de la misma manera que lo hacíamos antes. Amén. Amén. Como por eso dice Pablo, llegando a la santidad. Las personas dicen que es imposible ser santos. Ser santificados. O ser santificados. Pero sí podemos ir caminando a la santidad. Así es. Y por eso incluso el apóstol Juan habla de que uno ya no debería pecar. Porque tenemos el espíritu de santidad que de alguna manera ya nos va llevando cada vez más a una santificación, a dejar completamente el pecado atrás. Porque eso es lo que no tenía el poder este tabernáculo. Pero hoy día en Yeshua sí tiene el poder, no solamente para perdonar, sino para santificarnos. Y esa es la gran diferencia que tenemos hoy día. Amén. 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 Y finalmente hay otro versículo más ahí en el pasaje en la Biblia. Perdón. Sí. Acá dice, pondrás la mesa fuera del velo. Está hablando de la mesa de los panes, sí, el candelabro enfrente de la mesa, al lado sur, y pondrás la mesa al lado norte. Al lado del norte. Sí. Y harás para la puerta del tabernáculo una cortina nuevamente azul, púrpura y carmesí, lino torcido para obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Sí, una versión dice que esta obra de recamador es como una obra que hacían con aguja. Era algo muy detallado. O sea, casi bordado. Casi era bordado. Sí, a eso se refiere como un poco, claro, recamador. Y aquí tenemos también, obviamente, 5 columnas de madera de acacia recubiertas en oro. Y el número 5 sabemos que siempre nos habla de los 5 ministerios, los 5 libros de la Torá. Amén. Los 5 libros de la Torá, en donde está todo el fundamento que necesitamos, los mandamientos de Dios, para poder ser santificados. Amén. Entonces nuestra vida tiene que estar en estas 5 pilares, estas 5 columnas, en estos 5 fundamentos que son los libros de la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Ahí Qué está lo que lindo. sustenta todo este lugar santo y lugar santísimo. Amén. Sí. Amén. Así que bueno, bonita reflexión que podemos sacar de todo esto. Sabemos que hay mucha relación en las medidas, hay mucho detalle en las proporciones del lugar santo, el lugar santísimo, y precisamente el lugar santo medía 20 codos de largo. Sí. Y el lugar santísimo solamente 10 codos. 10 codos. Entonces prevemos una proporción de 2 a 1. Exacto. Y esos Ya. 20 codos representan los 4.000 años Correcto. desde Adán al Mesías. Así es. Todo lo que ocurre ahí hasta el Mesías. Claro. Y los otros 10 codos Ujú. representan los 2.000 años. En lo que Después estamos del terminando. Mesías. Después del Mesías. Correcto. Que se le llama la era mesiánica. que son Sí, con el todo el Mesías. tabernáculo nos habla de la obra del Mesías. Entonces, las medidas también nos hablan del proceso del Mesías, ¿cierto? Desde Adán, que podría ser la cortina, ¿cierto?, que permitía la entrada al lugar santo. Luego tenemos la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Ahí tenemos 20 codos y después 10 codos. Ahí tenemos, obviamente, cuando vino el Mesías, en el año 4000. Ahí se refiere. Comienza su obra ya en el lugar santísimo hasta su segunda venida, ya que estamos próximos a terminar los 6.000 años. Ahora. Porque esa es la obra del Mesías, 6.000 años. Porque luego viene su reinado, su ministerio como rey en el milenio. Amén. Entonces vemos, hermanos, en el tabernáculo vemos la obra del Mesías, vemos el tiempo que ha transcurrido ya, y muchos incluso relacionan el lugar donde están puestos los elementos del lugar santo también con acontecimientos, ¿ya? Por ejemplo, el altar estaba justo a la mitad entre la entrada al lugar santo y el velo del lugar santísimo. Y ese altar también representa el sacrificio de Isaac. Claro, Abraham, el sacrificio de Isaac, que fue también justo a los 2.000 años. Entonces vemos ahí todos esos elementos ordenados en una forma, pero a precisión, perfecta. O sea, no hay... A nosotros se nos escapan muchos detalles, pero a Dios no. Y en eso hay un propósito de redención para la humanidad, para todos nosotros. ¡Oh, qué bonita! Amén. Amén. Bien, hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo y podamos seguir buscando, reflexionando más de la Escritura, descubriendo todas esas perlitas, ¿cierto?, que tiene. Los misterios. Claro, a medida que vamos escudriñando más de la Torá. Amén. Amén. Así que nos despedimos, vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre, te agradecemos porque eres bueno, gracias porque nos revelas cada día más, que puedas darnos discernimiento en tu palabra, sabiduría, conocimiento de ella, para que toda la revelación que está allí, quizás en elementos que hoy no vemos, podamos entenderlos cómo están obrando y cómo estos tienen significado ahora en nuestro servicio sacerdotal, Padre espiritual. Padre, gracias por todo este diseño que tú nos entregas, porque es un diseño de redención, es un diseño para santificación, para perdón y para prepararnos para entrar a ese lugar santísimo. Gracias te damos, prepáranos para tu venida que está próxima, santificándonos cada día, Padre, y aguardando tu venida en santidad, Padre, y en el Espíritu. Te agradecemos todo, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien, nos despedimos. Amén. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo Café con Raíces. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.